No nos sujetamos a las autoridades humanas porque ellas sean perfectas, sino porque pertenecemos a Cristo. Esa sola verdad cambia por completo la conversación. No se trata de política, no se trata de ideologías. Se trata de el Evangelio transformando nuestra conciencia. ¿Qué significa vivir fielmente bajo gobiernos imperfectos? ¿Cómo se ve una vida rendida a Cristo cuando la autoridad falla? ¿Será obediencia ciega o fe consciente? Hoy vamos a estudiar Romanos 13 y vamos a descubrir cómo el poder del Evangelio nos mueve del temor al hombre a una confianza firme en Cristo, el Rey que gobierna sobre toda autoridad. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, hoy estamos regresando a nuestro estudio de Romanos, ya en la 8ª semana, caminando juntos por esta poderosa carta del apóstol Pablo. Hemos titulado esta serie El poder del Evangelio porque en cada capítulo Pablo nos está mostrando con claridad qué significa creer en Cristo, vivir a la luz de las buenas nuevas y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Mi oración es que este tiempo en Romanos sea para ti un tiempo de ánimo y de bendición, mi hermano. Hoy vamos a entrar en un pasaje que muchos leen con cautela y otros prefieren evitar. Vamos a hablar de autoridad, de obediencia y de conciencia, pero no desde la política ni desde el temor, sino desde el Evangelio. En este episodio vamos a ver cómo Pablo conecta la gracia de Cristo con la manera en que vivimos bajo autoridades humanas y descubriremos una razón más profunda y más liberadora para obedecer el simple temor al castigo. Ahora, mi deseo al estudiar este pasaje juntos es entender el poder y la libertad de Cristo y quién realmente Él es para nuestras vidas. Si tienes una Biblia, busca Romanos 13, del 1 al 7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Esta pregunta llegó por medio de nuestra comunidad de WhatsApp y la hizo Natalie. Aquí está la pregunta. ¿A qué se refiere no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo podemos de forma práctica guardarnos de pecar contra el Señor en este asunto? ¿Es pecaminoso en sí mismo utilizar frases cotidianas que contengan el nombre de Dios? Gracias de antemano, Natalie. Hola Natalie, estás preguntando acerca del tercero de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. El primer mandamiento nos dice a quién adorar y el segundo cómo adorar. Ahora el tercero añade otra dimensión importante. Este mandamiento nos recuerda que el nombre de Dios es santo y que debemos tratarlo con profunda reverencia y respeto. No se trata solo de evitar ciertas expresiones, sino de reconocer que su nombre representa quién es Él, su ser, su carácter, su palabra y todas sus obras. Y por eso nos llama a alejarnos de cualquier manera de hablar de Dios que sea ligera o burlona, vacía o descuidada, y al mismo tiempo nos anima a algo muy serio y consolador: confesarlo con honestidad, adorarlo con un corazón humilde y vivir de tal forma que nuestra manera de caminar no deshonre al Dios cuyo nombre llevamos. Amén. En particular, y oye esto, debemos tener cuidado de no usar el nombre de Dios para engañar o hacerle daño a otros. En la antigüedad la gente solía jurar por el nombre de su Dios, y el Señor nos prohíbe usar su nombre de esta manera si no hablamos con total seriedad. Incluso cuando alguien dice, puedes confiar en mí porque soy cristiano, y luego estafa a otra persona, está tomando el nombre de Dios en vano, ¿entiendes? Martín Lutero lo resumió así: debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias.
Amén. Y por eso no se trata simplemente de evitar frases como por Dios o ay Dios mío, sino de comprender quién es nuestro Dios, tratarlo conforme a su dignidad y honor y vivir lo que pedimos al inicio del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Espero que esta respuesta te haya servido, Natalie. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír esa pregunta en tu voz. El poder del Evangelio no solo nos salva, transforma nuestras vidas. Como cristianos tenemos salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. No tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte y nos salve. Él ha hecho todo por nosotros por medio de Cristo. Amén. Sin embargo, ese amor que Dios nos ha mostrado, esa bondad y favor inmerecidos, nos llaman a vivir de otra manera. Conocer a Cristo nos cambia y afecta todas nuestras relaciones humanas porque pertenecemos a Cristo. Hoy vamos a escuchar un pasaje de la palabra de Dios que toca un tema muy sensible, nuestra relación con las autoridades, con los gobiernos. Todos desde niños aprendemos que hay personas que mandan, ¿verdad? Hay leyes, hay reglas que debemos obedecer, nuestros padres, los maestros en la escuela, la policía, el gobierno. A veces los que tienen autoridad son buenos y a veces no. No hay nación en la tierra que sea perfecta, porque todos estamos afectados por el poder del pecado. Pero el propósito de este mensaje no es hablar de un partido, ni de un sistema, ni de una ideología política. El propósito es mucho más grande y más profundo. Ver cómo la gracia de Dios en Cristo transforma la manera en que vivimos bajo cualquier autoridad humana. La pregunta que queremos hacer hoy es esta: ¿cómo pueden los que somos ciudadanos del reino de Cristo vivir de forma fiel bajo gobiernos que no siempre reflejan la justicia de Dios? Y para responder vamos a escuchar Romanos 13 en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, eso fue Romanos 13, del 1 al 7. ¿Cómo luce una vida transformada por las misericordias de Dios? En el capítulo 12, Pablo habló de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, de amar sin hipocresía, de vencer el mal con el bien. Y ahora, en el capítulo 13, aplica esa vida transformada a nuestras relaciones con las autoridades. Hoy veremos tres grandes verdades y te invito a grabarlas en tu mente y tu corazón. Primero, Dios gobierna sobre toda autoridad. Segundo, las autoridades son siervas, no señores absolutos. Y tercero, obedecemos por temor a Dios, no solo por el temor al castigo. La siguiente frase clave resume todo. Nos sujetamos a las autoridades humanas porque pertenecemos a Cristo. Amén. Ahora, lo primero que vemos es esto: Dios gobierna sobre toda autoridad. Esto es algo maravilloso y profundo, mi hermano. Las autoridades no están por encima de Cristo, están debajo de Él. Mira cómo comienza Pablo. Él no nos pregunta qué pensamos del gobierno. No empieza con nuestra opinión, sino con Dios.
Dice, no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ahora, esto no significa que todo lo que hace una autoridad sea buena, ni que Dios acepte toda decisión. Significa que ninguna autoridad humana es absoluta. Todas, sin excepción, están bajo el dominio del Dios vivo. Ahora, tal vez nunca habías considerado esta verdad con calma, pero es muy importante por el efecto que debe producir en nosotros. Déjame mencionarte dos efectos que la soberanía de Dios debe producir en el corazón del creyente. Primero, nos libra de la desesperación. Quizás cuando miras la situación en la que vives piensas, no hay salida, no hay esperanza, todo está en manos de otros. Pero la palabra de Dios te recuerda que por encima de cualquier firma, cualquier sello y cualquier uniforme hay un trono más alto. Amén. Ningún poder humano es el último poder. Cristo, el Señor resucitado, el que sostiene el universo y que intercede por nosotros, es el que reina. Amén. Amén, claro que amén, ¿verdad? Segundo, nos libra de la idolatría. También puede suceder lo contrario, que pongamos nuestra esperanza total en un sistema, en un líder o en un cambio político. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. En mi país, por ejemplo, hay quienes han puesto toda su esperanza en el presidente, sin importar lo que hace o lo que dice, y muchas veces lo hacen con un lenguaje que suena muy espiritual. Pero este texto nos recuerda que ninguna autoridad humana merece el lugar de Dios. Ningún gobernante, ningún partido y ninguna estructura debe ocupar el trono de nuestro corazón. Ahora, ¿no te consuela saber que por encima de cualquier orden humana está la mano soberana de Cristo? A mí me consuela tremendamente. Descanso en esta realidad. Cuando reconocemos esto, nuestra postura cambia. Ya no vivimos paralizados por el miedo ni seducidos por una falsa esperanza humana. Vivimos conscientes de que detrás de cualquier autoridad hay un rey que gobierna la historia, que controla cada detalle y que está llevando a cabo su plan perfecto, incluso en aquello que no entendemos o no nos gusta. ¿Lo crees? Y eso nos lleva a una pregunta natural. Si Dios está por encima de toda autoridad, ¿para qué las usa? ¿Qué propósito sirven esas autoridades? Lo segundo que vemos es esto. Las autoridades son siervas, no señores absolutos. En los versículos 3 y 4, Pablo describe el diseño de Dios para la autoridad. Escucha. Dice que los gobernantes no están para hacer terror para la buena conducta, sino para la mala. Es una perspectiva poderosa. En el plan de Dios, la autoridad tiene la tarea de frenar el mal. Su propósito es contener y reducir el caos que producimos los seres humanos por causa de nuestro pecado. En el plan de Dios, la autoridad civil tiene dos funciones básicas. Primero, restringir el mal. Los gobiernos deben impedir que el pecado se desate sin freno, que reine la violencia o el crimen o la injusticia. Segundo, aprobar lo bueno, reconocer y facilitar lo que es beneficioso para la convivencia y el orden. Y dos veces Pablo usa una palabra sorprendente. Llama a la autoridad servidor o ministro de Dios. ¿Sabías eso? Qué extraño, ¿verdad? Esto significa que en el diseño de Dios, la autoridad tiene una función de servicio. No es un Dios, no es un Salvador, no debe convertirse en un Señor absoluto. Es un siervo con responsabilidad, aunque muchas veces no actúe como un siervo responsable. Déjame preguntarte, ¿te has dado cuenta de que aún en un mundo injusto y caído, muchas veces las leyes frenan lo peor del corazón humano? La avaricia, el robo, el abuso sexual o económico, la violencia. Sabemos que hay abusos, injusticias y decisiones erradas. Los gobernantes son humanos y siempre habrá líderes deshonestos e injustos. Eso pasa. La Biblia no es ingenua, ¿verdad?
Recuerda que Pablo escribía en el contexto del Imperio Romano, un gobierno con leyes y cierto deseo de mantener la paz, pero que muchas veces actuaba mal y en un momento de la historia persiguió y mató a muchos cristianos. Sin embargo, este texto nos ayuda a ver que incluso cuando los gobiernos son imperfectos, muchos aspectos de su función, como frenar el crimen, pueden ser instrumentos de Dios para evitar que las cosas sean todavía peor. Ahora bien, la injusticia humana es limitada, ¿no es cierto? A veces se castiga al inocente y se protege al culpable. Eso es preocupante. A veces el poder se usa mal. Entonces, ¿qué hace el creyente? Escúchame. El creyente, con los ojos de la fe, levanta la mirada más allá de cualquier tribunal y ve a Cristo. Ve el juez perfecto. Un día Jesús juzgará con justicia absoluta y perfecta, mi hermano. Ningún abuso quedará sin respuesta. Amén. Ningún acto de maldad quedará escondido. Y esa verdad trae consuelo a los que sufren y al mismo tiempo es una seria advertencia para los que abusan de su poder. Deben escuchar esa advertencia. En la cruz se unieron dos realidades opuestas: el peor uso de la autoridad humana y el acto más glorioso de la justicia divina. Amén. Un gobernador romano y unas autoridades religiosas conspiraron para condenar al único verdaderamente inocente. Pero Dios, en su sabiduría soberana, usó esa injusticia para cumplir su plan perfecto: castigar el pecado, ofrecer perdón y justicia a pecadores como tú y como yo. Y por eso el cristiano responde así. Rechaza la violencia y el crimen. No quiere vivir a la ley de la selva, ¿verdad? Ora por las autoridades para que con todos sus límites ejerzan su función de frenar el mal de manera justa. Y donde la justicia humana falla, confía en que Cristo nunca falla. Él no fallará. Amén. Ahora, si ese es el propósito de la autoridad, ¿cómo debe vivir el cristiano en la práctica bajo esas autoridades? Vemos en los versículos 5 al 7 la tercera idea. Obedecemos por temor a Dios y no solo por temor al castigo. Amén. Pablo dice aquí que nos sometemos a las autoridades por dos razones principales. Primero, para evitar la ira, es decir, el castigo legítimo y merecido cuando se hace el mal. Eso lo entiende cualquiera, ¿verdad? Nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere estar en problemas con el gobierno, con las autoridades, pero Pablo añade una razón más profunda: por causa de la conciencia. La conciencia es ese testigo interno que Dios ha puesto en nosotros y que el Espíritu Santo sensibiliza cuando venimos a Cristo. Para el creyente, entonces, la pregunta no es solo ¿me verán, me castigarán? La verdadera pregunta es: ¿estoy honrando al Señor con mis acciones? La conciencia del cristiano no está a la venta. No le pertenece a ningún poder humano. Le pertenece a Cristo. Por eso, la obediencia de un hijo de Dios a la ley no debería ser una obediencia de mera apariencia, ni tampoco motivada solo por el temor al castigo, sino una obediencia que busca agradar a Dios. Él es el Rey al que queremos obedecer y honrar. Amén. Ahora, déjame preguntarte. Escucha, ¿obedeces las leyes solamente para evitar problemas o porque tu corazón quiere honrar al Señor que te salvó? Esa es una pregunta muy importante. En los versículos 6 al 7, Pablo se vuelve muy concreto. Habla de pagar lo que se debe: impuestos, tributos, contribuciones. Habla de dar respeto y honor. Eso es muy importante también, ¿verdad? En la vida diaria, eso significa, en primer lugar, ser honestos en nuestras obligaciones. No hacer trampa, no buscarle la vuelta a las cosas para violar la ley con tal de obtener lo que queremos. Como hijos de Dios, debemos ser personas honestas y dignas de confianza. También significa cuidar nuestras palabras cuando hablamos de las autoridades. Nunca debemos usar un lenguaje de odio, de insulto ni de burla.
y significa tratar con respeto a quienes ejercen algún tipo de responsabilidad pública, aunque no estemos de acuerdo con todo lo que hacen o deciden. Ahora, ¿por qué podemos vivir así? Ahí está la pregunta más importante. Mi hermano, mi hermana, es porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de un reino que no se puede mover, con un soberano fiel y verdadero que reina con todo poder. ¿Lo crees? Nuestra esperanza nunca debe estar en una elección, ni en una reforma, ni en un cambio de sistema, sino en Cristo, el Rey eterno. Y esa libertad en Cristo no nos hace rebeldes sin causa, sino siervos humildes que reflejan el carácter del Rey humilde, mansos, íntegros, pacíficos. Hasta aquí Pablo nos ha mostrado cómo se ve una vida transformada por el Evangelio bajo la autoridad. Pero quizás tú estás pensando, ¿cómo puedo vivir así si mi corazón está lleno de temor o peor, lleno de resentimiento? Eso nos lleva a la parte final del mensaje. Dios nos llama a movernos del temor al hombre a la fe en Cristo. Hay algo que la Biblia nos enseña con claridad, mi hermano. Nuestro problema más profundo no es primero con un gobierno. Nuestro problema es con Dios. Antes de discutir sobre leyes humanas, la pregunta es esta: ¿cómo estás tú delante del juez del universo? Todos, sin excepción, hemos desafiado la autoridad de Dios. Todos. Hemos querido ser nuestros propios señores. Hemos ignorado la ley de Dios. Hemos vivido a nuestra manera. La Biblia lo llama pecado. Y ese pecado nos pone bajo condenación, no solo ante tribunales de la tierra, sino ante el tribunal del cielo. Quizás tú vives con mucho miedo a lo que puede hacerte una autoridad humana. Pero déjame preguntarte con amor: ¿has pensado en lo que significa comparecer un día delante del Dios Santo sin Cristo como tu Salvador? La buena noticia del Evangelio es que el mismo Dios contra quien hemos pecado envió a su Hijo, a Cristo Jesús. Él vivió perfectamente bajo autoridades humanas. Pagó impuestos, respetó las leyes. Se presentó ante un gobernador que usó mal su autoridad. Fue condenado injustamente. Y en esa cruz, el Padre cargó sobre él la culpa de todos aquellos que se arrepienten y creen. En la cruz, Cristo murió en nuestro lugar ante la justicia de Dios, justicia que nosotros merecemos, para que hijos rebeldes como tú y yo pudieran ser perdonados. Y al tercer día, Jesús resucitó, venciendo la muerte, y fue exaltado a la diestra del Padre Celestial con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hoy, ese Cristo te llama. Te llama a entregar tu vida a Él, a confiarle tu pasado, tus culpas, tus temores. Él es un rey diferente. Él no gobierna por terror, sino por gracia y verdad. No te esclaviza, te libera del pecado, del miedo y de la condenación. Y si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, confiando solamente en su obra en la cruz, Dios te perdona, te adopta como su hijo y te hace ciudadano de su reino eterno. Y entonces sí, podrás vivir bajo cualquier autoridad humana con una conciencia tranquila, porque sabrás que tu vida está en las manos del Rey que nunca cambia. Quiero recordar brevemente las tres verdades que hemos visto. Dios gobierna sobre toda autoridad. Las autoridades no están por encima de Cristo, están debajo de Él. Las autoridades son siervas, no señores absolutos. Tienen un papel de servicio en el plan de Dios, pero no son dioses, no son salvadores. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a todo esto? Obedecemos por temor y amor a Dios, no solo por miedo al castigo. Vivimos con una conciencia rendida a Cristo, buscando honrarlo en todo. Hermano, mi hermana, quizás tu vida es difícil.
Tal vez sientes el peso de decisiones que no dependen de ti, de leyes que no te parecen justas o sabias. Pero recuerda, tu vida no está en última instancia en manos de ningún poder humano. Está en las manos de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pídele hoy al Señor que te dé un corazón humilde, obediente y firmemente entregado a Él. Y si aún no conoces a Cristo, hoy es un buen día para decirle: Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Perdona mis pecados, toma mi vida, quiero que seas mi Rey. Eso lo cambia todo, mi hermano. Lo cambia todo. Créelo. Amén. Hermano, hoy hemos visto que nuestra vida no está definida por la autoridad que nos gobierna, sino por el Cristo a quien pertenecemos. Vivir bajo autoridades humanas con una conciencia limpia solo es posible cuando confiamos plenamente en Jesús, el Rey soberano que gobierna con justicia y gracia. Si hoy tu corazón está cargado de temor, enojo o incertidumbre, entrégaselo a Él. Descansa en su obra perfecta y aprende a vivir para honrarlo en todo. Oremos. Señor Jesucristo, Rey sobre toda autoridad, te damos gracias porque por encima de todo poder humano, tú reinas con justicia y misericordia. Te pedimos que nos enseñes a vivir bajo las autoridades de esta tierra con corazones sometidos a ti. Líbranos del temor que paraliza, de la rebeldía que no confía en ti y de la idolatría que pone la esperanza en los hombres. Danos una conciencia limpia, una vida honesta, palabras respetuosas y una esperanza firme en un reino eterno. Y te rogamos por los que escuchan, que te conozcan. Tócalos con tu gracia, llévalos al arrepentimiento de la fe para que pasen la eternidad contigo, Señor. El Dios verdadero. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.